Yo lo que veo con los precandidatos es que son muy maquiavélicos, ¿sí? Sin haber leído a Maquiavelo. Es decir, todos están prometiendo, yo prometo que voy a ayudar a los migrantes. No es que tengas que prometer, es tu obligación como jefe de Estado, punto, ¿no? Yo prometo que les voy a dar un seguro o ampliar la cobertura del seguro popular. Es la obligación de la función social del Estado, o sea, no son promesas. Cuando uno va viendo el discurso, lo que se lamenta es que el nivel de discursividad de los precandidatos es bajísimo, ¿sí? Y que no son otra cosa sino como el reflejo del gran desastre educativo que tenemos en este país. Muchos conocen el maquiavelismo, aunque no sepan que se refiere a un autor, a un personaje que tiene 5 siglos, ¿no? De existencia, que se llamaba en Florencia Maquiavelo, ¿no? Entonces es un poco ese juego, llamémosle, de niveles de lectura, vamos, ¿no? Tampoco nosotros queremos decir que la reflexión, el ensayo teórico sea sencillo, por supuesto que no, pero pensamos que con relación a otros libros que se han escrito sobre Maquiavelo en nuestro país, es una contribución incluso en ese sentido, ¿no? En estos niveles múltiples de lectura. La idea era, bueno, empecemos a trabajar a Maquiavelo. ¿Por qué? Porque por un lado, pues es el primer gran autor como pensador político de la modernidad, ¿no? Algunas de sus categorías al día de hoy siguen siendo utilizadas, no en el campo académico e intelectual nada más, sino propiamente hablando en el campo político, ¿sí? Es decir, la palabra Estado, que hoy usamos corrientemente para referir el Estado mexicano, el Estado francés, el Estado español, bueno, quien lo acuña, la palabra como con esos contenidos específicos, pues es Maquiavelo, ¿no? Junto con ella, bueno, tenemos algunas otras palabras que podríamos hacer un léxico maquiaveliano, ¿no? De todas las cosas que usamos, ¿no? de él, para referirnos a la cosa pública, a la cosa política, ¿no? Tú ves a un político, oye, tienes que dar una frase o un speech y una frase interesante, inteligente. Bueno, pues puedes citar, ¿no? Frases célebres de Maquiavelo, ¿no? Y puede agarrar, y claro, como Maquiavelo decía, y lanza una frase, ¿no? Hay un uso pragmático, ¿no? Y político de la obra de Maquiavelo, con independencia de que no hayan leído absolutamente nada de la obra, ¿no? O sea, ese es como el punto, ¿no? Si uno lee con atención muchos pasajes de la obra de Shakespeare, hay ecos completos de Maquiavelo. O sea, él fue un gran lector de Maquiavelo, Shakespeare, ¿no? Y hay cosas que dices, bueno, ¿de dónde las sacó? Bueno, un siglo antes Maquiavelo las está refiriendo, ¿no? Y eso no quiere decir que sea plagio ni nada, pero hay como digamos, ese reconocimiento, ¿no? de un autor que ya para ese entonces, para cuando Shakespeare está escribiendo, pues está proscrito, digamos, de la circulación pública, ¿no? O sea, el Vaticano ya en ese entonces se encargó de prohibir la circulación de sus libros, ¿no? Y bueno, entonces ese es como el problema también. Hay que sacar en gran medida a Maquiavelo de la universidad, hay que sacarlo de los centros de investigación y hay que ponerlo a jugar en las calles, literalmente, con los ciudadanos, que ese sería como el punto. Pero yo pienso que para el gran público encontramos en ediciones de 20 pesos El Príncipe, ¿no? De 30, de 50, es decir, en la librería tenemos por lo menos siempre a disposición 5 o 8 ediciones distintas, ¿no? Los precios cambian evidentemente de la calidad de la traducción, la calidad de la edición, etcétera. Pero es un autor que hasta en los puestos de periódicos encontramos sus libros. El propósito de todos los autores que estamos acá reunidos es sacar a Maquiavelo, por un lado, digamos como de 2 jaulas, ¿no? Una es básicamente la jaula estrictamente académica, es decir, no es un Maquiavelo exclusivo de especialistas, porque cuando tú hablas de teoría política o de pensamiento político o de filosofía política, pues en general hablas básicamente de tratados, ¿no? De estudios más o menos eruditos, muy puntuales, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien es casi imposible sacarlo de la otra jaula que es el maquiavelismo, ¿sí? También observar que a pesar de que tenemos toda esta leyenda, ¿no? Que se cierne sobre la obra de Maquiavelo y su figura, pues que al final hay muchas otras cosas más allá del maquiavelismo en el sentido de la acción política perversa,
¿no? Y sin escrúpulos, negativa en última instancia, ¿no? Nosotros estábamos totalmente convencidos de que puede encontrar lectores, incluso por ejemplo, de jóvenes estudiantes de escuela media superior, ¿no? Universitarios, evidentemente, pero por ejemplo nuestro objetivo es llegar a estudiantes, por ejemplo, que no se ocupan de ciencias políticas, ni de ciencias sociales, ni de humanidades, sino que son médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, la idea es esa de, en vez de hacer un Maquiavelo en 90 minutos, ¿no? Es hacer, bueno, en 3 horas que le dediquen de lectura a 1, 2 o 3 de los capítulos. Creo que se pueden dar una idea muy clara de lo que es Maquiavelo, aunque no tengan que leer todos los textos. Con que lean uno de los capítulos es una esfera en sí misma, ¿no? Y eso es como lo que puede hacer interesante la lectura de, digamos, de mediano plazo. Es decir, no es una novela, no es un libro académico que si no lo lees de inicio a fin no vas a entender, ¿no? Si no lees las primeras 20 páginas, que es el primer capítulo, con eso puede ser suficiente. Puedes leer el último capítulo, irte saltando, la introducción, etcétera, etcétera, y algo te va a decir de la figura y sobre todo de la obra del autor, ¿no?